Bienvenidos al Oráculo del Pensamiento y la Expresión, una experiencia filosófica en la red. Hola a todas y a todos. Hoy en el Oráculo del Pensamiento y la Expresión presentamos Sonido y Sonoridad. Primera parte. Oído y fonación. El mundo está abierto solo a la cabeza abierta, y las únicas aberturas de la cabeza son los sentidos. El pensamiento, encerrado en sí, aislado, no encuentra nunca, por mucho que se esfuerce, un acceso al objeto, al ser. Ludwig Feuerbach. Está claro que hoy, más que en ninguna otra edad cultural, el hombre tiene a su alcance un gran arsenal de recursos, de potentes aparatos y dispositivos de alta fidelidad y definición, sofisticadas tecnologías de comunicación e información, fundamentalmente electrónicos e inalámbricos, para investigar, escuchar cercana y lejanamente los sonidos que a él llegan desde todos los rincones del universo al alcance. Una gran y maravillosa innovación del quehacer humano es que tecnológicamente es posible reproducir la fidelidad sonora de épocas anteriores y con ello entender las formas de conducta, valoraciones, gustos y conocimientos de las comunidades humanas anteriores. El sonido también es un buen medio por el cual se puede entender el origen del lugar del hombre en el cosmos y acceder a sus secretos y misterios. Lo audible del sonido también permite reconstruir la unidad de la dispersión, del evento singular y primero que dio origen a todo. En el cine, por ejemplo, que se produce y se ve a diario, y en las canciones sintonizadas en la radio y en los celulares, etc., se pueden apreciar los valores, las necesidades, tendencias, aspiraciones y anhelos, así como los valores y las producciones espirituales, arte, religión, ciencia, etc., de una época. Cabe decir, se pueden comprender y explicar formas de vida sociales y culturales, pasadas y presentes, modos de estar y de ser del hombre en el mundo mediante el reporte de la sonoridad correspondiente. Cada época, como cada individuo, oyen y escuchan desde su singular subjetividad lo que la naturaleza deja oír de ella, lo que una sociedad determinada históricamente pone en circulación cultural y espiritualmente, y lo que la correspondiente sensibilidad humana es capaz de recrear y resignificar. Quizás el universo se encuentre en expansión permanente, por lo que el hombre sabe a través de la sonoridad de este. Cada tiempo posee su propia sonoridad, como cada hombre su propio timbre de voz. Toda la gama innumerable de tonalidades, los niveles de frecuencia que la voz humana puede alcanzar, bien puede que sea un símbolo o fiel reflejo de la diversidad del caleidoscopio de galaxias y cuerpos celestes que es el universo, como los mosaicos de los suntuosos y bellos palacios árabes, o como la estructura de las hojas de los árboles, las flores y el hombre mismo.
Entonces, bien puede que el todo no sea más que vibración, que se transmite o comunica mediante el sonido para que el hombre halle ahí la sonoridad, o sea, el sentido del todo. Tanto como cada esfera celeste en el universo emite su propia sonoridad o musicalidad. Esto no es nuevo, ya desde la antigüedad arcaica griega y seguramente desde mucho antes se presuponía esta ingeniosa o simple y natural idea. Los pitagóricos, una antigua escuela fundada ya por el siglo VI a.C. por Pitágoras, filósofo y matemático y de larga influencia en el pensamiento occidental, interpretan que el espacio interestelar se correspondía con relaciones o frecuencias armoniosas, particularmente musicales, que pueden ser representadas numéricamente. Pitágoras identificó el arjé, o sea, la naturaleza íntima del todo, fundamento y causa de todas las cosas, con el número. El número no como entidad abstracta, sino como unidad de posibilidad y de relación de todo lo existente. Era, en opinión de los pitagóricos, el número algo concreto y real, una dimensión esencial y espacial de las cosas. Cualquier figura geométrica y por tanto cualquier cuerpo existente puede ser pensado como una cantidad finita y innumerable de elementos. Los números. Todo es número y todo es numerable. El número como expresión o nota sonora de la estructura del universo y de la armonía de los astros, por lo que el número no designaba cosificación alguna, como suele ocurrir en las sociedades modernas y contemporáneas, es decir, el número no tenía un uso peyorativo. En sentido originario, se puede afirmar que el hombre era una unidad que reflejaba la totalidad del universo o del ser. Una de las clásicas ideas de los pitagóricos, para muchos de índole poética o más de la imaginación que de la razón, que ha prevalecido hasta nuestros días, es aquella que afirma que los astros producen en su movimiento una música perfecta y divina, literalmente celestial. Ponía de relieve Pitágoras que la distancia entre el Sol, la Luna y las estrellas fijas se correspondían con una octava, quinta y cuarta voz de los 7 planetas de la esfera de las estrellas fijas. Aristóteles decía que la música de las estrellas o armonía de las esferas de la que hablaba Pitágoras no la podemos oír, ya sea porque siempre hemos estado acostumbrados a ella y no la podemos distinguir del silencio, o porque el sonido es tan potente que escapa a nuestras capacidades auditivas. Al día de hoy, en opinión de los astrofísicos, hay la certeza cabal de que se reciben los ecos del Big Bang, u origen mismo del universo, en forma de radiación de microondas desde el fondo de los cielos. Tales ondas bien pueden ser representadas como sonidos, y como la experiencia científica dice que la luz suele ir acompañada de ondas sonoras, especialmente al propagarse a través de la materia, ¿quién asegura que no cabe esperar que estemos siendo bañados no solo de energía electromagnética invisible, sino que el eco de la voz del origen del universo pudiera hacerse audible y estemos inmersos en la gran sinfonía del ser? ¿Qué tal si en verdad
el ser o el logos, como asumían los poetas y filósofos arcaicos griegos, se hace presente o se abre por ocasión de lo sonoro al hombre. Por supuesto, en la percepción del sonido existen condiciones objetivas, tanto de la materia como del sujeto, al igual que en el problema del conocimiento, ni más ni menos. Por ejemplo, reportes científicos provenientes del campo de la astronomía hacen saber que en diferentes épocas el hombre ha querido oír el canto de los planetas, como el canto de las mismísimas sirenas, por lo que los astrofísicos, metidos ahora a productores musicales, declaran que mediante ondas de radio capaces de atravesar la envoltura gaseosa de las lunas y planetas, un mismo ruido o sonido se oiría de forma distinta en función de donde se ubique la recepción del sonido o el eco de la sonda. Esto es, por un lado, la fuente o causa del sonido, que por lo general es material, y por otro, la recepción del sonido por el órgano auditivo y la decodificación del mismo. Cuando así es, entonces el sonido adquiere sonoridad. En términos simples y chatos, pero ciertos, solo hay sonoridad cuando el sonido es oído por alguien, lo cual significa que una gran parte del universo todavía no es atendido por el oído humano. Una ley universal de la física dice que la velocidad del sonido es diferente en cada atmósfera, esto es, en cada astro, al igual que la frecuencia en cada órgano auditivo humano es relativa, alta o baja. Explican los físicos que, por ejemplo, en la Tierra, el sonido se propaga 340 metros por segundo en condiciones normales. Esto quiere decir que si un rayo golpea el suelo a 10 kilómetros de una determinada distancia, se escucha 29 segundos después. En la superficie del planeta Marte pasarían 44 segundos para escuchar el sonido, pues ahí el sonido, se sabe, se propaga 30% más despacio. En Venus, en cambio, cuya atmósfera es mucho más densa, el estruendo se oiría 24 segundos después del rayo. Y para rapidez, la de Júpiter y Saturno, donde llegaría a nuestros oídos u orejas, muchos dicen por ahí, en solo 12 o 13 segundos, respectivamente. Advertir con esto, entonces, que el sonido es material y por tanto objetivo, y la sonoridad es correspondiente a la estructura y posibilidad del órgano auditivo humano, más toda la carga de significación y sentido que el sujeto pone en la interpretación o decodificación del sonido. En la sonoridad acontece el sentido del sonido. Tras muchos siglos de descubrimientos, los científicos le han dado la razón a los pitagóricos y a Platón, al menos en parte. Recordar que el filósofo griego afirmaba que los planetas se movían sobre unas esferas que emitían una música continua. Ahora los cosmólogos han llegado a la conclusión de que el universo
es algo así como un inmenso órgano musical. Aparentemente, las galaxias se distribuyen como la materia de una esponja, dejando inmensos vacíos entre unas y otras. En el año 2002, el astrofísico Jean Eniasto del Observatorio Tartu en Toravere, Estonia, descubrió que galaxias y vacíos se repiten cada 390 millones de años luz, y dan lugar a una estructura celular. Sin duda, fue un hallazgo impactante. ¿Por qué existe ese orden? Una posible interpretación que se les ocurrió es que el universo primitivo estaba lleno de ondas sonoras que comprimían y rarificaban la materia y la luz del mismo modo que sucede con el aire dentro de una flauta o una trompeta. Según explica el cosmólogo italiano Paolo de Bernardis, si esta suposición es cierta, entonces quiere decir que los microscópicos murmullos generados cuando el universo tenía 300.000 años de edad hicieron que la materia, quién sabe cómo, se condensara y diera lugar a las semillas a partir de las cuales muchos millones de años después se formarían las galaxias. Así que la vinculación entre el hombre y el universo está dada por el sonido, más específicamente por la sonoridad. Recientemente, un equipo de astrofísicos ha desarrollado un modelo de ordenador que simula los últimos segundos de la vida de las supernovas, desde el colapso del núcleo hasta la explosión. Han descubierto que el sonido rige su último estertor, es decir, esos pequeños ruidos chasqueantes, burbujeantes o estrepitosos que se perciben, por ejemplo, al destapar una gaseosa, o esos ruidos en los pulmones que se escuchan cuando una persona con dificultad inhala. Se cree que ocurren cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. En el caso de la muerte de las estrellas, los cálculos indican que las estrellas moribundas pulsan a frecuencias sonoras audibles durante una fracción de segundo antes de reventar. Afirman los astrofísicos que el núcleo más interno empieza a vibrar vigorosamente y tras 700 milisegundos la oscilación se hace tan intensa que empieza a generar ondas sonoras de frecuencia entre 200 y 400 hercios, situadas en una octava media de la escala. Estas ondas refuerzan la onda de choque creada por el colapso de la estrella que acaba por explotar. Esto explicaba uno de los investigadores, Adam Burrows. Definitivamente, aunque en el espacio no se puedan escuchar nuestros gritos, como se leía en la película de Alien, El octavo pasajero, el sonido gobierna muchos de los procesos más increíbles del universo. El sonido siempre envuelto al estar y el ser del hombre, en cualquier medio y en todo momento. Los sonidos son independientes a cada individuo, mas no son ajenos. Las cosas, los astros, las plantas,
Los animales y las acciones distraídas o no del hombre provocan sonidos. El crujir de la hoja seca cayendo del árbol, el piar de las aves, el roce de las olas sobre las rocas en la playa, el estruendo del trueno después del rayo que raja la oscura noche, el chopo de las gotas de la lluvia antes de la tormenta, la caída incesante del agua en la cascada, el soplo del viento sobre los tejados, el ruido del motor de automóvil, camión o avión, el llanto de un niño ante el helado que se le redite por el intenso calor, los inquietantes pensamientos propios que repiquetean como el tañir de las campanas, llamando a la población a la plegaria o a la protesta, etc. Los rítmicos latidos del corazón, como los tambores en la celebración del carnaval, el disparo de un revólver, el zumbar de un misil cayendo sobre la población civil en las ciudades del este europeo, la explosión mundializada del bombardeo ruso sobre Ucrania, etc. Sonidos todos estos que cobran sentido o cuya intencionalidad es captada una vez que la audición humana se abre ante ellos. Así que el mundo es sonoro, pero sin audición no hay sonoridad. El mundo ante el oído humano deja de ser sonido simple o murmullo ocasional para convertirse en algo con sentido. Incluso el silencio, en dado momento ante el oído atento, adquiere sonoridad, es decir, sonido con sentido, como la palabra humana. La sonoridad puede ser definida como una acción de la subjetividad mediante la que se percibe la intensidad del sonido, o bien mediante la que el oído humano capta y ordena los sonidos, jerarquizándolos entre fuertes y débiles, clasificándolos entre agudos y graves, pero también significándolos o comprendiendo el sentido de los mismos. También habría que tener en cuenta la calidad auditiva de cada persona, al igual que el hecho de que la evolución del oído humano es resultado del proceso de transformación de la estructura cultural de la sociedad. Marx hacía saber que los sentidos también son históricos, esto es, resultado del cambio social y transformación de la base material de la sociedad. Lo que quiere decir, entonces, que cada época oye y escucha según el grado de desarrollo de los dispositivos comunicacionales a los que tal o cual sociedad o cultura dan lugar, a fin de que transcurran las formas de convivencia y producción espiritual. El hombre es un ser privilegiado por el orden y la función de los sistemas y aparatos orgánicos que lo constituyen, puesto que le permiten, por un lado, la captación del sonido y a la vez entender o darle sentido al sonido. El hombre posee el órgano de la audición y de la fonación. Mediante el oído tiene lugar la función auditiva del mundo, que consiste en el proceso de hacer llegar las vibraciones externas del mundo mediante un proceso de transmisión del sonido a través del oído externo, medio e interno al cerebro. Claro, hay otros elementos como el conducto auditivo, el tímpano, el martillo y el yunque, que forman parte de la estructura del oído humano, lo que permite la audición.
lado, el hombre puede emitir sonidos con sentido, es decir, palabras. Esto debido a que cuenta con una laringe, esófago, cuerdas vocales, lengua, labios, pulmones, etc., que organizados o relacionados, todos estos elementos constituyen el aparato fonético. Recordemos que la fonación se efectúa durante la respiración, cuando el aire contenido en los pulmones sale de estos, bajo presión de los músculos abdominales, los intercostales y el diafragma, y a través de los bronquios y la tráquea llega a la laringe. Allí choca con las cuerdas vocales y se produce el sonido base. Sin el aparato fonético no sería posible la pronunciación, la dicción y la entonación. En las palabras se realiza la expresión sonora del mundo y del hombre. Desde luego, la capacidad de entender o darle sentido a las palabras se debe a una función cognitiva y lógica, una actividad estrictamente de representación abstracta o simbólica, esto es, actividad del pensamiento. La capacidad de interpretar, juzgar y sintetizar ideas para resolver problemas es una facultad mental, cognitiva, intelectiva o cerebral, que por supuesto rebasa su correlato anatómico-funcional. La palabra, al ser también dicción, habla, voz, etc., es medio portable de la sonoridad del ser. Tal vez de modo similar o semejante que el sonido viaja a través del espacio en ondas para ser captado por los oídos, así también el ser se transporta en la palabra, por lo que el hecho de que la palabra sea el núcleo de la expresión humana no se resuelve desde una investigación físico-biológica ni neurológica tampoco, sino que esto o el problema de la expresión humana tiene que ver más bien con una razón de orden metafísica y de la ontología. O sea, resolver el por qué el hombre habla, por qué el hombre es el ser de la expresión. Para esto o para ello no bastan las explicaciones mecanicistas y científicas. Las formulaciones metafísicas e incluso religiosas y poéticas tal vez estén más cerca de las respuestas de por qué el hombre, mediante la sonoridad, puede comprender al ser y a sí mismo. Escuchen, atiendan. Si todavía conservan sus sentidos y entendimiento como para volver a escuchar lo audible del ser, esto es, lo esencial, lo común, lo libre, simple y desinteresado, entonces suscríbanse al oráculo del pensamiento y la expresión. Seguramente todavía juntos podemos hallar música fresca en el corazón del mundo.